Estás estudiando biología molecular y justo ahora quieres saber un poco más del ADN mitocondrial, entonces este videito es para ti. Te voy a mostrar algunos de los puntos más importantes acerca de esta molécula de gran interés y de gran importancia. Tengo ya un video acerca de específicamente la mitocondria por si quieres ir a checarlo primero para que te informes un poco más acerca de cuáles son las actividades que realiza este organelo celular. Pero si no quieres ir a ver ese video primero, entonces te lo cuento súper brevemente. En la mitocondria se realizan algunos de los procesos más importantes para que la célula pueda continuar viviendo, pero incluso también para que la célula pues se muera. En la mitocondria se realizan procesos como el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, la beta-oxidación, la síntesis de pirimidinas, la síntesis de hormonas sexuales, una buena parte del ciclo de la urea, el metabolismo del colesterol, entre muchísimos otros procesos. En muchos de ellos, la mitocondria es casi totalmente autónoma. Es un organelo que se vale por sí mismo, ella solita, produce sus propios genes y es aquí en donde entra el tema del ADN mitocondrial. Y se trata de una molécula que para empezar tiene forma circular y al igual que el ADN, pues este también es bicatenario, es decir, tiene dos cadenas. En cada una de las cadenas se codifican diferentes genes, pero ahorita hablamos un poquito más acerca de eso. Este ADN consta de aproximadamente 16.500 pares de bases. Cada célula contiene aproximadamente, entre 100 y 10.000 copias de ADN mitocondrial. Esto va a depender definitivamente del tipo de célula que estemos hablando. Hay células que son metabólicamente muchísimo más activas de otra, como por ejemplo las del músculo cardíaco o las del músculo esquelético también, que son muy activas y que normalmente cuentan con muchísimas más mitocondrias y por lo tanto copias de ADN mitocondrial. En este ADN bicatenario, como su nombre nos lo dice, son dos cadenas. A la externa le vamos a llamar la cadena pesada o cadena H y en ella están codificados pues diferentes genes, mientras que la cadena, digamos la interna del ADN circular, le vamos a llamar cadena ligera. En la externa o pesada, la mayoría de las bases nitrogenadas son guaninas, mientras que en la ligera van a ser citosinas. En la cadena pesada se codifican alrededor de 28 genes, mientras que en la cadena ligera se encuentran codificados 9 genes. Todos ellos para funcionamiento propio de la mitocondria. El hecho de que la mitocondria codifique sus propios genes y sus propias proteínas que va a utilizar en los diferentes procesos que lleva a cabo, a esa característica se le llama semiautonomía. ¿Qué significa esto? Pues que sí, todos los genes que ella codifica son para sí misma, pero no significa que sean los únicos que necesita. También requiere un poco de apoyo del núcleo y toma algo de información del núcleo. Algunos de los genes o proteínas que se codifican en el núcleo van a exportarse hacia la mitocondria. Por eso lo de semiautonomía, o sea, sí es muy autosuficiente, pero no al 100%, también requiere algo de información del núcleo. Otra característica que tiene es la heteroplasmia o heteroplasmia, lo que significa que en una misma célula, en las diferentes mitocondrias, puede haber diferente material genético, diferente información codificado en las diferentes moléculas de ADN mitocondrial. Como seguramente ya lo has escuchado, el ADN mitocondrial también tiene que ver en la genética y en la herencia, por supuesto. Las moléculas de ADN mitocondrial corresponden a herencia materna, prácticamente al 100%. Significa que tu ADN mitocondrial proviene exclusivamente de tu mamá. Existe por ahí un artículo, ya es un poco viejito, en el que se comprobó aparentemente, es un caso clínico de una persona que tiene un problema de salud, aquí les pongo el artículo por si quieren ir a checarlo, en el que se detectó ADN mitocondrial de origen paterno, cuando pues en general nadie tiene ADN mitocondrial de origen paterno, puesto que, como tal vez ya lo sepas, las mitocondrias se encuentran en el espermatozoide en la parte, digamos, de la colita para abajo. Entonces, cuando se fecunda con el óvulo, esa colita se pierde, por lo tanto se pierden las mitocondrias y es por eso que no tenemos ADN mitocondrial de origen paterno. Si bien es cierto que queda en ocasiones un poco de información de origen paterno, el mismo organismo se encarga de eliminarlo y únicamente nos quedamos con ADN mitocondrial materno. Una parte que es súper interesante y muy importante de conocer acerca del ADN mitocondrial es, uno, que no poseen intrones.
otro que no poseen histonas, a diferencia del ADN nuclear, que tiene grandes regiones de intrones y que obviamente posee histonas. Si quieres saber un poquito más acerca de las histonas, también tengo un video acerca del nucleosoma que te puede interesar. A colación de esto que les estoy diciendo, hay un dato interesante y es que la tasa de mutación que hay en el ADN mitocondrial es hasta 10 veces mayor que en el ADN nuclear, aun cuando el tamaño del ADN mitocondrial es infinitamente menor al nuclear. ¿Por qué sucede esto? Principalmente está asociado a la falta de intrones y es pues hasta por estadística, ¿no? Si hay alguna mutación en el ADN nuclear, por ejemplo, pues es bastante probable que caiga en un intrón, que es en donde no hay genes codificados. Pero si hay una mutación en la mitocondria en donde todos son genes, pues la probabilidad de que haya un error en la traducción de la proteína es bastante más alto. Hay algunas diferencias también en cuanto al código genético, por ejemplo, en el ADN nuclear, el UGA, por ejemplo, es un codón de paro, mientras que en el ADN mitocondrial humano, el UGA codifica para triptófano y así algunos otros. Por ejemplo, AGA en el nuclear, en el ARN, AGA codifica para arginina, mientras que en el mitocondrial ese es un codón de paro. El ADN mitocondrial puede codificar hasta 1500 proteínas, proteínas que están involucradas desde los procesos metabólicos que ya te mencionaba, la cadena respiratoria, la beta-oxidación, etcétera, hasta, por ejemplo, los fotorreceptores que tenemos en las células, en los conos y en los bastones en los ojos, en las que hasta un 80% del volumen de los conos provienen, el 80% de las proteínas que conforman estas estructuras provienen de la mitocondria, y es por eso que hay ya enfermedades muy establecidas previamente, que si hay daño en el ADN mitocondrial ya se sabe exactamente en qué va a derivar, por ejemplo. Por supuesto, en el ojo se sabe que puede causar neuropatía óptica, retinopatía pigmentaria, oftalmoplegia. En el oído también, por ejemplo, puede causar sordera sensorineural. En el músculo, que es en donde hay muchísimas mitocondrias, puede causar una miopatía. En el corazón, cardiomiopatía, defectos en la conducción, entre muchas otras. Y esto está totalmente relacionado a la cantidad de mitocondrias y a la cantidad de información que haya en esas células de ese tejido en específico. El ADN mitocondrial ha sido de gran ayuda en el ámbito forense. Gracias a él se ha logrado identificar el origen materno de personas, por ejemplo, de personas desaparecidas, de quien no se conoce su origen. Estudiando el ADN mitocondrial se puede dar con el familiar materno de línea materna más cercana. Espero que te haya servido este video y ahora sabes un poquito más acerca del ADN mitocondrial.